Hubo una época en la que la vida en América parecía moverse a otro ritmo. Las calles estaban llenas de coches grandes y ruidosos. El olor a césped recién cortado se mezclaba con el del pan caliente en las cocinas, y las familias enteras se reunían frente a un televisor en blanco y negro para ver juntos la historia hacerse realidad. Eran los años 60, una década marcada por contrastes, esperanza y miedo, progreso y simplicidad, modernidad y tradición. No existían los teléfonos inteligentes ni el internet. Las noticias llegaban en periódicos doblados o en la voz firme de un presentador que se convertía en parte de la familia. Los niños jugaban en la calle hasta que se encendían las farolas, las madres colgaban la ropa al sol y los padres soñaban con un coche nuevo o con una hipoteca ya pagada. Era un mundo en el que lo cotidiano se sentía eterno, en el que los objetos más simples, una botella de leche, un par de zapatos escolares, una cámara Polaroid, podían guardar recuerdos imborrables. En este viaje regresaremos a esa América de los 60 para redescubrir 100 cosas que hoy parecen olvidadas, pero que en su momento fueron esenciales, entrañables y sobre todo parte de la vida diaria. Prepárate para caminar entre recuerdos, sonidos y aromas de una época en la que todo parecía más cercano, más humano, más real. El precio de una casa en los años 60, el sueño americano todavía parecía posible. Una casa promedio costaba alrededor de $15,000. Aunque esa cifra podía sonar grande, era posible mantener todo un hogar con un solo salario. El padre trabajaba, la madre se ocupaba de la casa y los fines de semana se escuchaba el zumbido de las cortadoras de césped en cada barrio como un coro mecánico que marcaba el ritmo de la vida familiar. Los vecinos se saludaban por su nombre, se prestaban herramientas y hasta compartían recetas. La casa no era un lujo, era un símbolo de estabilidad. Un porche donde tomar limonada, un timbre que funcionaba y un buzón lleno de cartas escritas a mano. Ese sentido de hogar era más fuerte que cualquier lujo moderno. La gasolina barata y el frentista un galón de gasolina costaba 30 centavos. No era una ganga, era lo normal. Ir a la estación no significaba ensuciarse las manos ni mirar una pantalla digital. Un frentista con gorra se acercaba, llenaba el tanque, revisaba el aceite, limpiaba el parabrisas y a veces entregaba un mapa de carreteras gratis. El aire se impregnaba del olor a combustible mezclado con caucho y aceite. No había tarjetas ni pagos sin contacto, solo monedas tintineando en el bolsillo y un gracias sincero. Era un momento breve pero humano, un intercambio que hoy parece imposible. El Ford Mustang en 1964 apareció el Ford Mustang y con él nació una leyenda. No era simplemente un coche, era libertad, rebeldía y juventud. Los adolescentes colgaban pósters en sus habitaciones, los jóvenes soñaban con conducir uno y los barrios se detenían cuando un Mustang rugía en la esquina. El sonido del motor no era solo un ruido, era una promesa de carretera, de aventuras, de noches interminables. Tener un Mustang era tener estatus, pero sobre todo era tener alas en 4 ruedas. El salario promedio, el sueldo anual de un trabajador, rondaba los $7,000. Hoy parece una cifra insignificante, pero en aquella época alcanzaba para mucho más. Con ese ingreso se llenaba la despensa, se pagaba la gasolina, se compraba ropa para los niños y hasta quedaba un poco para unas vacaciones en verano. Nadie se sentía rico, pero tampoco se sentía perdido. El dinero tenía otro peso, otra fuerza, y la sensación de estabilidad económica era real. El campamento de verano Los Veranos estaban llenos de aventuras lejos de casa. El campamento significaba repelente de mosquitos, literas incómodas y canciones alrededor de una fogata. Había un consejero con guitarra que solo sabía 2 acordes, pero todos cantaban igual. Las postales enviadas a casa decían frases simples como «Me estoy divirtiendo, aunque lloré la primera noche». Los recuerdos quedaban marcados en cada picadura de mosquito, en cada risa compartida y en cada olor a leña quemada. Eran momentos sencillos que se volvían eternos. El lechero cada mañana, mucho antes de que la familia se sentara a desayunar, el lechero llegaba con su carrito y dejaba botellas de vidrio en la puerta. El sonido del cristal chocando contra el escalón era la señal de que el día comenzaba. Algunas familias recibían leche entera, otras descremada, y los más afortunados encontraban una botella de chocolate. Era un detalle pequeño que hacía que la mañana pareciera Navidad. El ritual de recoger esas botellas es una de esas imágenes que, con los años, se volvió legendaria.
La llegada a la Luna el 20 de julio de 1969, millones de personas se reunieron alrededor de televisores diminutos y borrosos para presenciar el primer paso del hombre en la Luna. La voz de Neil Armstrong crujía entre la estática, pero el mensaje era claro: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Nadie respiraba, nadie hablaba. Por unos segundos, todo un país, y quizás el mundo entero, contuvo el aliento en la misma sala imaginaria. La crisis de los misiles en octubre de 1962, el miedo se volvió cotidiano. La crisis de los misiles en Cuba llenó de tensión las casas americanas. Las radios permanecían encendidas, los niños practicaban duck and cover en las escuelas y la gente miraba al cielo con sospecha, como si las nubes pudieran ocultar una amenaza. Fueron días en los que el mundo sintió que el futuro pendía de un hilo y el silencio en las calles era tan fuerte como cualquier discurso político. Las cámaras con flash, las cámaras de entonces, no eran automáticas. Cada foto requería cambiar la bombilla de flash. El chasquido, el calor del cristal y el olor metálico se mezclaban en las reuniones familiares. Los álbumes se llenaban de imágenes en blanco y negro, y aunque muchas salían borrosas o con ojos cerrados, cada una era un tesoro. No existían las segundas tomas ni los filtros, solo un instante irrepetible capturado para siempre, pinned on tape. Los Beatles en Ed Sullivan. Cuando los Beatles aparecieron en el show de Ed Sullivan en 1964, América entera quedó paralizada. Millones de familias se sentaron frente al televisor y lo que vieron no se parecía a nada conocido. El cabello largo, las guitarras eléctricas, los gritos desbordados de las chicas en el público. Era como si el futuro hubiese aterrizado en el salón de cada casa. Esa noche cambió la cultura popular para siempre. No era solo un concierto televisado. Era el nacimiento de una revolución musical y generacional. El asiento trasero sin cinturones, los coches familiares de la época, eran auténticos campos de juego sobre ruedas. En la parte trasera de una station wagon cabían mantas, juguetes y hasta un perro suelto. Nadie usaba cinturones de seguridad, porque casi nadie los conocía. Los niños rebotaban con cada bache, discutían por la ventana lateral y compartían meriendas entre risas. Era peligroso, sí, pero se vivía como una aventura interminable. La ropa secándose al aire cada patio trasero tenía cuerdas de tender llenas de sábanas, camisas y toallas ondeando bajo el sol. No existían secadoras modernas en todos los hogares, y el olor de la ropa seca al aire era insustituible. Las toallas quedaban duras, las sábanas crujientes, pero todo olía a limpio de verdad, a viento y a cielo azul. Aquella imagen de ropa blanca flameando es un recuerdo colectivo de los 60. I Love Lucy. Lucy no era solo televisión, era familia. Aunque los episodios se repitieran, todos reían como si fuera la primera vez. El capítulo de la fábrica de chocolates, el de pisar uvas, el de los planes absurdos. No importaba, porque no se trataba del argumento, sino de la compañía. Ver a Lucy era sentir que la casa se llenaba de calidez, de risas compartidas y de un poco de caos divertido que reflejaba la vida misma. El Viewmaster East, pequeño visor rojo con discos de imágenes, era un pasaporte mágico. Al mirar por él aparecían parques nacionales, caricaturas o escenas de Disney en 3D. Cada clic era un salto a otro mundo, y aunque ya conocías todas las imágenes, volvías a repasarlas una y otra vez. Era un entretenimiento sencillo, pero tenía la capacidad de transportar la mente infantil a lugares lejanos sin moverse del sillón. Walter Cronkite. La televisión tenía un rostro confiable, y ese era Walter Cronkite. Vestía el mismo traje cada noche, hablaba con voz calma y sin dramatismos. No gritaba, no buscaba espectáculo, solo contaba los hechos. Su presencia era sinónimo de verdad, y cuando decía "así son las cosas", millones de americanos asentían en silencio. Era un tiempo en que una sola voz bastaba para dar sentido al mundo. La barbería en cada barrio había una barbería con el clásico póster rojo y blanco girando en la entrada. Dentro, el suelo de cuadros, las sillas de cuero y el aroma a loción de afeitar componían la atmósfera. No se necesitaban citas. Se esperaba el turno conversando sobre béisbol, política o chismes locales. La barbería era más que un lugar para un corte de pelo. Era un centro comunitario donde los hombres mantenían viva la tradición de hablar cara a cara. El cine casero en 8 malas familias guardaban sus recuerdos en pequeñas cintas de 8 milímetros.
Para revivirlos, había que montar una pantalla, enhebrar la cinta y apagar las luces. Las imágenes eran granuladas, temblorosas, sin sonido, pero llenas de vida. Cumpleaños, picnics, vacaciones en la playa. Todos reían al verse en cámara lenta, como si se tratara de un truco mágico. Aquellas proyecciones eran rituales íntimos que unían a la familia alrededor de la memoria. Las máquinas de pinball antes de los videojuegos. Las máquinas de pinball reinaban en diners, boleras y arcades. Sus luces parpadeaban, las campanas sonaban y la adrenalina subía con cada movimiento de los flippers. Bastaban unas monedas para entrar en un mundo donde lo único que importaba era superar la puntuación más alta. Para muchos niños y adolescentes, esas máquinas eran templos de destreza y emoción. Las bandejas de hielo de aluminio a hacer hielo no era tan simple como hoy. Las bandejas de aluminio tenían una palanca metálica que había que forzar con las dos manos. El crujido metálico al liberar los cubos era tan fuerte que hasta el perro de la casa se asustaba. Los cubos salían disparados por la cocina, y aunque era incómodo, todos juraban que ese hielo era más frío y más puro que el actual. Los zapatos de montura, los llamados saddle shoes, eran parte inseparable de la vida escolar. Blancos con la franja negra en el medio, rígidos y un poco incómodos, pero inevitables. Se ensuciaban al jugar en el recreo y después había que pulirlos con una pasta blanca que nunca quedaba perfecta. Muchos los odiaban, pero todos los tenían. Eran el uniforme no escrito de una generación, un recordatorio de que la moda no siempre significaba comodidad. La clase de mecanografía, en una época sin computadoras portátiles, la mecanografía era materia obligatoria. El aula sonaba como una orquesta de martillazos, teclas duras, tintas manchando los dedos y el ding metálico del retorno de carro. Un error bastaba para arruinar toda la hoja. Los estudiantes aprendían paciencia, disciplina y precisión en un entorno donde el ruido era constante. Pero el orden era fundamental. La magia de la Polaroid, las cámaras Polaroid eran auténticos hechizos modernos. Presionabas un botón, escuchabas un zumbido y la foto aparecía lentamente como un secreto revelado. Todos soplaban o sacudían el papel, convencidos de que eso aceleraba el proceso. Cuando finalmente surgía la imagen, no era solo una foto, era prueba inmediata de existencia. Se pegaba en la nevera, se guardaba en un cajón o se regalaba a un amigo. La Polaroid convertía momentos simples en reliquias instantáneas. Las máquinas expendedoras, las máquinas automáticas de los 60, no eran digitales ni sofisticadas. Tenían botones metálicos que a veces se trababan y requerían un golpe seco. Bastaban unas monedas para obtener un refresco en botella de vidrio, un paquete de chicles o, para los más valientes, un sándwich envuelto en celofán. Y si el producto se quedaba atorado, comenzaba el ritual de empujar la máquina entre risas y frustración. El camión de helados, la melodía del camión de helados, era el himno del verano. Sonaba a varias cuadras de distancia y desataba carreras descalzas por la acera ardiente. Con unas pocas monedas en la mano, los niños se formaban para comprar paletas de colores brillantes o bomb pops que teñían la lengua de rojo y azul. El menú no cambiaba, pero la emoción nunca se apagaba. Ese sonido anunciaba libertad, calor y la promesa de un día perfecto. El televisor como ritual, la televisión no estaba encendida todo el día. Había horarios, había espera. Los programas terminaban con la bandera ondeando y el himno nacional. Después, la pantalla mostraba estática o el patrón de prueba multicolor. Ese silencio televisivo obligaba a la familia a leer, conversar o simplemente dormir. Y paradójicamente, hacía que cada programa se viviera con más intensidad. Los semáforos de la calle, las farolas de la calle, eran el reloj más exacto para los niños. Cuando se encendían, era la señal de volver a casa sin protestar. Las bicicletas frenaban de golpe, los juegos se detenían y las madres se asomaban a las puertas con un grito simple: ¡Es hora! No hacía falta discutir. Todos sabían que ese era el final del día. El disco de vinilo, el tocadiscos, era sagrado. Colocar una aguja sobre el vinilo era un ritual que marcaba fiestas, tardes de sábado o desamores adolescentes. El crujido inicial, el leve silbido antes de que empezara la música, cada detalle tenía peso. No existía el play automático. Había que cuidar cada disco, aprender dónde saltaba y cómo arreglarlo con una moneda. La música no era ruido de fondo, era un acontecimiento. Los juegos en la acera. La calle no estaba dominada por coches, sino por niños jugando. Canicas, rayuela, jacks, palillos chinos improvisados.
Se inventaban reglas sobre la marcha, se discutía con pasión y siempre había risas mezcladas con llantos breves. No hacía falta electricidad ni pantallas, bastaba un trozo de tiza y un grupo de amigos. La acera era un mundo en miniatura lleno de aventuras. Los cómics del domingo El Periódico Dominical no era solo noticias. Las páginas de cómics a todo color eran un acontecimiento esperado. Peanuts, Dick Tracy, Little Orphan Annie. Los niños se tiraban en el suelo para leer esas 2 páginas gigantes. Mientras los adultos hojeaban política y economía, los más pequeños descubrían mundos enteros entre viñetas. Era entretenimiento puro en papel, sencillo y poderoso. Las navidades con espumillón metálico, el árbol de Navidad, no brillaba con luces LED ni con adornos de plástico barato. El espumillón era de tiras metálicas que reflejaban la luz como un espejo. Se colocaba hebra por hebra, con paciencia, casi ceremonial, y cuando terminaba, el árbol parecía sacado de una postal. El brillo plateado se quedaba pegado a la ropa, al suelo, incluso a los zapatos, pero nadie se quejaba. Era un símbolo de magia navideña que convertía la sala en un espectáculo brillante y acogedor. Las cubiertas de plástico en los sofás. Proteger los muebles era una obsesión en muchos hogares. Los sofás se cubrían con plástico transparente que atrapaba el calor del verano como un invernadero. Sentarse allí en pantalón corto era una tortura. La piel se pegaba, el sudor corría y levantarse era un esfuerzo. Aún así, se mantenían intactos los tapizados para las visitas. Era una incomodidad asumida por la promesa de guardar lo bueno para cuando alguien importante viniera. Los bancos y los regalos al abrir cuentas. En los 60, abrir una cuenta de ahorros no significaba solo un recibo. Los bancos regalaban objetos prácticos, una tostadora, un juego de vasos, incluso una manta. Era una manera de atraer clientes con algo tangible y útil. Muchos hogares todavía conservan esos artículos, recordando un tiempo en que el dinero venía acompañado de pequeños premios que parecían más valiosos que los intereses. Los anuncios de televisión, los comerciales, no eran sofisticados ni digitales. Eran simples, directos y, en muchos casos, ingenuos. Un presentador con voz firme mostraba un detergente que podía con cualquier mancha, o una ama de casa sonriente probaba una nueva aspiradora. La publicidad se sentía más cercana, casi hogareña. Hoy parecen piezas de museo, pero en su momento definieron el consumo de toda una generación. Las máquinas de escribir en las oficinas, el sonido de una oficina en los 60 era un concierto de teclas golpeando sin descanso. Las máquinas de escribir pesadas llenaban el aire con su ritmo metálico. El olor de la tinta y el papel carbón impregnaba el ambiente. Los errores eran una pesadilla, porque corregir significaba volver a empezar. Aún así, ese ruido constante representaba productividad, orden y la sensación de que todo estaba en marcha. Las lecherías de barrio antes de las grandes cadenas. Las lecherías eran parte de la vida local. Allí se compraba leche fresca en botellas de vidrio, mantequilla envuelta en papel y huevos directamente de granja. El tendero conocía a todos por su nombre y las cuentas se anotaban en una libreta fiada. Era comercio cercano, basado en confianza, mucho antes de que los supermercados cambiaran la dinámica de compra. Los programas infantiles Howdy Doody, Captain Kangaroo o Hop Along Cassidy llenaban las mañanas de los niños. Las marionetas eran extrañas, los decorados simples y los chistes predecibles, pero nadie lo cuestionaba. Lo importante era la ilusión de que esos personajes hablaban directamente con cada niño a través de la pantalla. La televisión infantil era limitada, pero precisamente por eso se sentía especial, única, esperada. Los almuerzos escolares, con caja de metal, las loncheras metálicas, eran un símbolo de identidad. Decoradas con superhéroes, programas de televisión o caricaturas, se convertían en armaduras que cada niño llevaba con orgullo. Dentro había un sándwich aplastado, papas en envoltorio de cera y un termo que siempre olía a leche. Con el tiempo, el asa se rompía y la pintura se descascaraba, pero esa lonchera acompañaba a su dueño todos los días como una compañera inseparable. El proyector de diapositivas, las reuniones familiares, se transformaban en espectáculos improvisados cuando aparecía el proyector de diapositivas. Las luces se apagaban, el ventilador zumbaba y las imágenes pasaban una a una con un clic inconfundible.
Vacaciones en la playa, cumpleaños borrosos, momentos triviales que, proyectados en grande, parecían más importantes. Siempre había alguien narrando demasiado alto y siempre había alguien que se quedaba dormido. El cine al aire libre, los autocines, eran pura magia sobre asfalto. Familias en station wagons, parejas en descapotables, todos mirando una pantalla gigantesca bajo las estrellas. Se colgaba un altavoz metálico en la ventanilla y comenzaba la función. El olor a palomitas se mezclaba con el del césped húmedo y el humo de cigarrillos. Era barato, era comunitario y era inolvidable. Los autocines eran más que cine. Eran un ritual social, un recuerdo que marcó a toda una generación. Las llamadas con teléfonos de disco, los teléfonos tenían un disco giratorio que obligaba a marcar con paciencia. Si el número de tu amigo tenía demasiados nueves, podías tardar medio minuto en completarlo. Y si te equivocabas en el último dígito, había que empezar otra vez. El clic metálico del regreso del disco era un sonido hipnótico. Era lento, pero cada llamada tenía peso, intención, y la voz al otro lado se sentía más cercana. Los asientos de banco en los coches grandes, no tenían butacas separadas, sino un banco completo de vinilo. Familias enteras se sentaban hombro con hombro, deslizándose en las curvas como si fueran una sola masa. No había cinturones, no había apoyacabezas, solo el brazo extendido de mamá como airbag improvisado en cada frenada. Era peligroso, sí, pero también era un símbolo de cercanía. Los catálogos de Sears, el catálogo de Sears, era un libro de sueños. Tan grueso como un diccionario, contenía de todo: juguetes, ropa, muebles, hasta casas prefabricadas. Los niños lo hojeaban marcando con bolígrafo las páginas que querían. Para Navidad, mientras los adultos lo usaban como guía de consumo. Esperar el catálogo de Navidad era más emocionante que un desfile. Era abrir una ventana al deseo en papel brillante. Los cuadernos con olor a mimeógrafo en las escuelas, las copias se hacían con mimeógrafo. El papel salía aún húmedo, con cinchos, letras moradas y un olor fuerte que todos los niños aspiraban como si fuera magia. Aquel aroma, mezcla de tinta y alcohol, marcaba generaciones enteras. Nadie sabía por qué era tan adictivo, pero todos recuerdan el placer extraño de acercar la hoja recién impresa a la nariz. Los picnics con mantas de lana en el maletero. Cada coche llevaba en el maletero una manta de lana áspera, doblada con cuidado. No era cómoda, pero estaba siempre lista. Para un picnic improvisado, para un partido en la hierba o para una emergencia en carretera. No se usaba a menudo, pero era parte inseparable de la cultura de viaje familiar. Un objeto humilde, cargado de memorias colectivas. La radio portátil de transistores, los transistores, fueron milagros de bolsillo. Cabían en una mano, tenían antena telescópica y permitían escuchar música, béisbol o noticias en cualquier parte. El sonido era metálico, a veces lleno de interferencias, pero significaba libertad. Los adolescentes la llevaban a la playa, los padres la encendían en el garaje y los abuelos la usaban en el porche. Era como llevar el mundo entero en la palma de la mano. Las estampas verdes de ahorro en los supermercados se entregaban estampas verdes que se pegaban en libretas. Con paciencia, se llenaban hasta obtener premios: una tostadora, una batidora, una lámpara. Las familias competían por ver quién lograba completar más rápido su libreta. Era un sistema de recompensas domésticas que convertía las compras diarias en una especie de tesoro acumulado. Los recreos con intercambio de tesoros, el patio escolar, era un mercado improvisado. Se intercambiaban cómics, canicas, tarjetas de béisbol y cromos de chicle. No había contratos, solo la palabra dada. Un niño ofrecía: te lo cambio mañana por otro mejor, y todos confiaban. Era una economía infantil que enseñaba a negociar, a confiar y también a perder. Las fiestas de Tupperware. Las madres organizaban reuniones donde lo de menos era el plástico de colores. El verdadero objetivo era socializar, ponerse al día, compartir chismes y sentirse parte de algo. Las risas se mezclaban con demostraciones de tapas herméticas que hacían pop al cerrarse. Décadas después, muchos de esos recipientes siguen en cocinas familiares, convertidos en reliquias de otra era. Conclusión: un país en movimiento. La América de los 60 estaba llena de objetos, costumbres y sonidos que hoy parecen irreales. Desde las llamadas lentas en teléfonos de disco hasta las carreras por alcanzar el camión de helados, cada detalle formaba parte de un mundo que mezclaba inocencia y temor, tradición y cambio.
Fueron años marcados por la Guerra Fría y la carrera espacial, pero también por la vida sencilla de los barrios, las sonrisas compartidas y la música que unía generaciones. Recordar estas 100 cosas olvidadas no es solo mirar al pasado con nostalgia, sino reconocer que lo cotidiano de aquella época construyó las bases de lo que somos hoy. Un tiempo en que lo pequeño tenía valor, en que la comunidad pesaba más que la prisa, y en que el futuro se soñaba mirando las estrellas, mientras los pies seguían firmes en una acera llena de juegos infantiles.